Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliezer y este día te voy a relatar 3 historias de terror que me han mandado mis suscriptores a través de Instagram que tienen que ver con cartas de terror. Quédate conmigo y atrévete a escuchar estas historias en esta sección nueva que llamaremos Cartas de Terror. Nuestra primera historia tiene por nombre Lo que me siguió de Michoacán. Nuestro personaje de esta historia es Carlos. Carlos es un hombre de 36 años, oriundo del estado de Michoacán. Él vive en Los Ángeles, California, y me cuenta que allá ya se ha hecho sus cosas. Tiene 2 camionetas, una casa, que le va bien con el negocio de la jardinería. Él dice que le va bien. Y él ha trabajado toda su vida desde que llegó muy joven a Estados Unidos. En sí, la vida que él tiene es una vida tranquila. No obstante, él comenta que hay noches que todavía despierta gritando por lo que le pasó allá en su pueblo, en Tierra Caliente, Michoacán. Esto que le ocurrió a Carlos pasó hace más de 2 años. Sin embargo, es algo que aún le causa terror. Esto pasa cuando él regresa a Michoacán, a su pueblo, para el funeral de su abuela, que para él era una persona muy importante. Y sé que para la mayoría de nosotros es una figura que representa esta visión de abuelita, de madre, de esta persona que nos apapacha muchas veces. Y para Carlos era una persona muy importante, que aunque él, como lo comentaba antes, él había emigrado desde muy jovencito, desde los 16, 17 años, su abuela estuvo la mayor parte de su infancia a su cuidado y pues conformaba una parte muy importante de su vida. Él me comenta que su abuela era curandera, de las buenas, de las que todavía usan estos rezos antiguos, que leía cartas, que hacía limpias, que conocía de despojos, estas señoras especiales que ayudan a mucha gente. Así que era algo muy importante a lo que Carlos no podía faltar. El problema de toda esta situación empezó en el velorio, donde entre la gente que llegó a dar el pésame había un señor, y Carlos comenta que él no sabe cómo explicarlo, pero cuando lo vio sintió como si le echaran un balde de agua helada. Y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Esta sensación de cuando vemos a alguien y que no sabemos cómo explicarlo, pero sientes algo, ¿no? Sientes esta sensación, alguien lo podría llamar mala vibra, como que tiene la mirada muy pesada. Y a Carlos le causaba esta sensación ver a esta persona. Él me comenta que era un señor flaco, muy flaco, pero que tenía como esta expresión o estos rasgos. Los han visto estas personas muy delgadas, que se le ven los pómulos, estos ojos hundidos, pero que esta persona no se veía como tal enferma, solo se veía muy delgada. Él lo comenta, dice, era muy flaco, con una expresión recia. Él dice que tenía un sombrero negro que le tapaba la cara. Y ojo, en este sentido no es que no se viera. Él comenta que daba cierta sombra y con esta expresión y su cara pues era como inconfundible voltear a verlo, ¿no? Inconfundible darse cuenta que había algo diferente en él. Algo más es que él comenta que cuando llega esta persona, los perros de la casa empezaron a aullar como locos, ¿no? Se hacían para atrás, empezaban a hacer este sonido que hacen los perritos, ¿no? Cuando están como asustados, empezaron a aullar, se fueron a otro lado. Y que era todo como estas situaciones complicadas, que es como esta fascinación del terror. Pero que dice Carlos que no era tanto como un miedo, era como esta sensación de no quiero ya verlo, pero no puedo evitarlo. Y en este punto, su tía Jacinta lo jala del brazo y le dice que no lo vea a los ojos, ya que ese señor que él está viendo es don Heliodoro, un brujo de la cañada. Y Carlos sabe que existen personas que también se dedican a lo que se dedicaba su abuela, pero que en realidad nunca supo de esta especie de rivalidad en la cual don Heliodoro decía que le robaba a los clientes, que le tiraba los trabajos, que la abuela de Carlos no sabía
y un sinfín de cosas que don Heliodoro siempre decía a las demás personas cercanas a la abuela de Carlos, pero que no se atrevía a decirlo en su cara. Así el velorio pasó sin más ni más. Rezos, pésames y personas con las que Carlos en algún momento de su niñez había compartido pasaban a través de sus ojos. Sin embargo, él no podía olvidar aquella figura del señor Delgado, don Heliodoro, el brujo de la cañada. Esa noche pasó sin novedad. Al día siguiente, después del volver del panteón, en la casa de la abuela encontraron en la puerta una bolsa de yute negra y dentro de esa bolsa había un pollo muerto, pero no estaba así solo muerto, estaba como si lo hubieran volteado al revés, con la mayoría de las plumas arrancadas, en donde debería tener los ojos el pobre animal, tenía incrustados centavos. Aquí en México estas moneditas ya casi no se utilizan y Carlos me comenta que había monedas de 5 centavos incrustados en las cuencas del pobre animal. Su tía quiso quemar la bolsa, pero ya era muy tarde y esa misma noche empezó todo. Primero fueron los ruidos, como si alguien arrastrara cadenas en el techo. Luego las voces de niños pequeños riéndose. Y lo último, voces que llamaban con la voz de su abuela muerta. Y aunque esto podríamos pensar que es muy horrible, Carlos comenta que lo peor fue que vio a don Heliodoro. Él estaba en el patio parado junto a un pozo. Él dice que no era don Heliodoro, pero que sí era. Que era como si usara una especie de piel, como si fuera un traje que le quedara grande, que se movía como si tuviera ramas pegadas a su cuerpo. Carlos se quedó petrificado. Dice que nunca supo cuánto tiempo se quedó de pie, que si no hubiera sido por su tía que le tocó el brazo, se hubiera quedado ahí viendo a don Heliodoro, o lo que él creía que era don Heliodoro. Ella ya rezaba un rosario. Dice que no supo cuánto estuvieron rezando, como hasta las 6 de la mañana, cuando los rayos del sol ya aclaraban. No sabía qué hacer, nunca le había pasado eso. En ese momento, Carlos supo que tenía que regresar a Los Ángeles al día siguiente, pensando que estando lejos, cruzando la frontera, estaría a salvo de esta visión horrible del brujo de la cañada. Ahora ha pasado más de 2 años de lo que me comenta Carlos. Él dice que ya no le gusta mucho trabajar cuando oscurece, ya que de reojo él siempre nota una sombra con sombrero negro entre los árboles. Él comenta que probablemente fue una impresión muy fuerte lo de don Heliodoro, la muerte de su abuela, y que se ha quedado con esa especie de sensación de ver una sombra. Sin embargo, él me dice que cómo puede ser posible que aquí en Los Ángeles, a miles de kilómetros de Michoacán, todavía sienta la presencia de don Heliodoro en las noches. El amarre. Claudia nos cuenta una historia de cuando ella era residente de pediatría en el Hospital Infantil de México. Todo esto pasó cuando ella era residente de 3er año, casi para terminar su especialidad. Esos días ella los pasaba entre consultas, guardias y estudio. Pasaba mucho tiempo en el hospital. De hecho, pasaba más tiempo en el hospital que en su casa. Era como si el hospital fuera su otra casa, su otra familia. Compañeros de guardia, personal del hospital, su otra familia, me comenta Claudia. Y entre ellos estaba Daniel. ¿Pero quién era Daniel? Daniel era otro residente, pero de cirugía. Claudia llevaba años enamorada de él, viéndolo en los pasillos del hospital, compartiendo almuerzos, desayunos, cena, incluso alguna que otra celebración como Navidad y su cumpleaños, que casualmente Daniel y ella cumplían años el mismo día. Fue por eso que Claudia empezó a idealizar una posible relación con Daniel. Sin embargo,
esta relación solo era en su mente, ya que no había nada entre Daniel y ella. No obstante, ella sentía que las miradas en las guardias, el buenas noches, el vamos a pedir algo o el feliz cumpleaños era algo más para ella. Pero en realidad Daniel solo se portaba amable. Quizás ella comenta que hasta algo coqueto, pero sin dar indicios de algo más. Así, esta relación que solo vivía en su mente hacía que sintiera gran aprecio por Daniel, hasta que pasó algo que Claudia hizo que se sintiera fatal. Daniel se casaría con otra colega del hospital. Esta Claudia le dolió bastante, y aunque ella sabía muy en el fondo que no había nada entre ella y Daniel, su corazón sufría por esta situación. Era como si una historia de amor se hubiera destruido. Y aunque ella, ahora, se cuestiona y se reprocha del por qué esto le pegó tanto y lo que le llevó a hacer, sigue sin entenderlo. Claudia le estaba pasando mal. Lloraba en las guardias, no estaba atenta a las cosas. Era como si la noticia del compromiso de Daniel le hubiera sumergido en una sombra de tristeza infinita. Y lo sabía que no había nada entre ellos. Pero era como el sentimiento de todo este tiempo pasado en las guardias, en el hospital, como si fuera una especie de romance secreto para ella. Fue entonces que Claudia colapsó en una guardia. No pudo aguantar el llanto y fue a buscar un consultorio vacío en el cual pudiera desahogarse. Y fue ahí donde Carmen, una señora de limpieza que llegó a hacer el aseo, la encontró llorando. Ella se acercó y trató de consolarla, preguntándole del por qué estaba así. Claudia me comenta que no supo en qué momento, pero le contó todo. Bueno, no todo. De hecho, le contó una versión a doña Carmen muy diferente de lo que estaba pasando, sobre que ella tenía un exnovio, el cual se iba a casar con alguien más y que no podía dejar de sentirse mal por eso. Claudia dice que mintió por vergüenza, que era una vergüenza para ella estar llorando por algo que no era real, pero que esa historia se acomodaba más a su estado emocional que atravesaba. Así fue como la señora Carmen fue quien le habló de doña Remedios en la Merced. Ella le decía: ella puede ayudarle, doctora. Sus amarres nunca fallan, lo sé yo. También hace limpias y echa las cartas. Y verá, doctora, que la va a ayudar. Claudia me comenta que no sabe por qué, pero que fue a ver a doña Remedios. Se atrevió a buscarla a la Merced. La encontró en un puesto pequeño escondido entre los pasillos oscuros del mercado. El puesto olía a hierbas e incienso. Doña Remedios no era como lo imaginaba, de la clásica imagen que tenemos de las personas que practican esto. Dice que era una señora muy elegante, de pelo blanco perfectamente peinado. Asimismo, uno de sus ojos era completamente blanco, como si tuviera cataratas, pero parecía que podía ver perfectamente. Cuando Claudia llegó, la señora Remedios le dijo: ya sé que vienes, el doctor se casa en 3 semanas. Ni siquiera ella le había dicho nada, no le preguntó nada, ¿cómo sabía esto? Claudia pensó por un momento que la señora Carmen, el personal de limpieza, le había platicado a doña Remedios que venía, pero no era así. Doña Remedios extendió primero unas cartas sobre un mantel negro. No eran cartas normales, me comenta, ya que conozco las cartas de tarot. Estas estaban hechas como de madera, pero muy delgada, como si alguien les hubiera dibujado algo. Claudia se quedó quieta, ensimismada, viendo las manos de la señora hasta que dijo: el amarre costará algo más que dinero. El amor robado siempre cobra su precio en sangre. Claudia me comenta que ella debió de salir corriendo, pero no lo hizo. Es más, trajo todo lo que le pidió doña Remedios a la semana siguiente. Usó su sangre y alguno de los cabellos que consiguió de Daniel en el hospital de una cofia que le robó, unas velas y unos listones. Al final, la señora Remedios le dijo, mientras prendía un cigarro: lo que se da, se debe de aprovechar, mija, y dejar fluir. Vete, doctora, ya me encargo de esto. Vas a ver que ese doctor no se casa. Y funcionó. A la semana, Daniel rompió su compromiso y a los 15 días ya estaba con Claudia. Fue entonces que empezaron las cosas extrañas. Primero fueron los pacientes.
Los bebés lloraban cuando Claudia se acercaba. Y estamos hablando que Claudia era residente de tercer año. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de pediatras sabe tratar a los niños, pero que siempre que Claudia se acercaba, todos los bebés lloraban. No había un bebé que no llorara en su presencia. Después, una niña de unos 5 o 6 años le gritó que olía muerto. Y no solo fue ella. Los demás niños que estaban hospitalizados le decían a sus compañeros o a las enfermeras que no les tocara a la doctora que olía muerto. Claudia empezó a ver sombras en las esquinas de las habitaciones del hospital, cosas que se movían solas. Escuchaba de vez en cuando su nombre, y ella, siendo doctora, lo asociaba al cansancio, a las guardias extenuantes y a que pronto se iría de su servicio, y a Daniel. ¿Pero por qué? Ahora que eran pareja, Daniel se comportaba diferente. Su mirada, sus gestos, se había convertido en un hombre hosco, un tanto grosero, pero sus ojos era lo más importante. Era una mirada vacía, como si estuviera viendo algo que nadie pudiera ver. Y regresaba de nuevo. De un chico carismático y amable con todos, Daniel se había convertido en toda una persona grosera, intolerante, incluso celoso. Sus celos eran tantos que Claudia ya había tenido problemas con otros colegas del hospital, hasta con doctores que ya trabajaban ahí. Daniel ahora bebía, ya no asistía a sus guardias. Era como si todo lo bueno que tenía se hubiera transformado en algo malo. Después de estas actitudes, Claudia intentó regresar a la Merced para rogar que se deshiciera el amarre, pero el puesto ya no estaba. Nadie sabía dónde se había ido doña Remedios, quizás por envidia entre los locatarios, pero nadie le dio razón de dónde estaba. Daniel ya no dormía, se quedaba sentado en la oscuridad, a veces mirando a Claudia cuando ésta llegaba a quedarse con él. Ella despertaba sobresaltada y lo veía en la oscuridad viéndola, diciendo que ya sabía que lo estaba engañando. Pronto llegó el momento en que Claudia, como todo residente a punto de graduarse, tuvo que ir a su servicio social. De cierta forma, para Claudia era un alivio poder alejarse un tiempo de Daniel. Pensó que la distancia le sería bien. Ella guardaba la esperanza de que al regresar, después de 3 meses, se encontraría al mismo Daniel de siempre, el amable, el agradable, el alma de la fiesta, del que se enamoró en primer lugar. Jamás durante esos meses en su hospital rural tuvo noticias de Daniel, ni una llamada, un WhatsApp. Y la verdad es que Claudia comenta que ella también fue un poco cobarde y no tuvo el ánimo para tratar de buscarlo. Así, llegando el día de vuelta de su servicio social, ella me comenta que llegó muy temprano al hospital. Realmente ahí nada había cambiado. Los pisos llenos de pequeños niños enfermos, residentes hundidos en trabajo. Todo seguía igual. Normalmente la rutina le daba un poco de calma, pero en su mente daba vueltas una y otra vez pensando en cómo sería el reencuentro con Daniel después de este especie de tiempo que se dieron, que en realidad pues era el servicio social de Claudia. ¿Qué le diría? Quizás sería sencillo, pues lo encontré en el piso de cirugía sonriendo antes del pase de visita, con un café en la mano. No se apresuró a buscarlo, pero no tuvo suerte tampoco. Con algo de incertidumbre le preguntó a Eric, el mejor amigo de Daniel, ¿dónde podía estar? Eric, con cierta extrañeza, le dio una vaga explicación que Claudia no entendió, que de Daniel no sabía nada, que hace más de 1 mes y medio se había dado de baja de la especialidad, que se fue del departamento que rentaba con Eric, dejando todas sus cosas. Sus padres varias veces fueron a buscarlo y nadie sabía de él. Eric le contó que la última vez que estuvieron de guardia salió gritando del cuarto de descanso, con una mirada de terror. Pensaron que estaba soñando, pero jamás pudieron hacerlo reaccionar. Para la mañana ya se había ido, y al parecer nadie sabe hasta la fecha qué pasó con Daniel. De esto, lo que me platica Claudia, ya tiene más de 4 años, ella pues ya es pediatra, y pues me comenta que no, nadie sabe de Daniel. Se me hizo un poquito intrusivo preguntarle un poco más sobre esta historia que nos manda Claudia, pero pues sí, que nadie sabe. Sus papás lo buscaron, me comenta incluso que pusieron una denuncia
para encontrarlo, pero que no, que nadie sabe qué habrá pasado con Daniel. Las cartas de tía Guadalupe. Esta última historia nos la cuenta Sara, una estudiante universitaria de la Ciudad de México. Ella comenta que recientemente empezó a interesarse en temas sobrenaturales y esotéricos, especialmente en el tarot. Pensó en aprender y comprar una baraja, pero recordó haber visto una en la casa de su madre. Entonces Sara visitó a su madre y le preguntó sobre unas cartas de tarot que había visto en la casa. Su madre le respondió que pertenecían a su tía Guadalupe, quien había fallecido hace unos 5 años atrás, y que estaban entre las cosas que dejó. Sin embargo, le sugería que las dejara ahí, ya que sabía muy bien que no le gustaban ese tipo de cosas. Pero Sara decidió no hacer caso y se llevó las cartas a su departamento. Las cartas estaban en una vieja y golpeada caja de galletas de metal, de esas que tienen galletas en forma de abanico. Con esfuerzo logró abrirla y en su interior encontró un tarot clásico, un Rider White. Revisó las cartas y aunque estaban un poco maltratadas, se podían usar aún. Justo cuando iba a subir una historia a Instagram mostrando sus nuevas cartas, se fue la luz. Sara no asoció la falta de luz con algo sobrenatural, ya que en su edificio suele haber problemas eléctricos. Sin embargo, lo extraño fue que cuando regresó la luz, las cartas estaban nuevamente dentro de la caja. Sara juraba que las había dejado afuera para tomar las fotos. No obstante, decidió no darle importancia. Sacó las cartas y subió sus historias, y todo volvió a la normalidad. Esa misma noche, muy entrada la madrugada, Sara seguía trabajando en un proyecto final. Decidió que ya era demasiado tarde y que necesitaba dormir. Se acostó en su cama, desde donde podía ver su escritorio con su computadora, libros y la caja de metal con las cartas de tarot. Aproximadamente 1 hora después, la despertó un ruido en medio de la oscuridad. Era el sonido de la caja de metal abriéndose y las cartas barajándose. Paralizada, no quiso voltear y cerró los ojos con fuerza, comenzando a rezar. Escuchó cómo la caja se cerraba y volvía a abrirse. Sin moverse, continuó rezando. Sara calcula que pasó cerca de 1 hora sin moverse, con miedo de voltear. No recuerda en qué momento se durmió, pero al despertar, lo primero que vio fue la caja de galletas con el tarot en su cama. Sobresaltada, decidió devolver las cartas a la casa de su madre a primera hora de la mañana. Eran las 7 a.m. y su madre se asustó al verla tan temprano. Le contó lo sucedido, pero su madre no le creyó y sugirió que dejara las cartas en la casa. Me gustó mucho esta última historia. Todas las historias me gustaron, pero me gustó mucho esta historia porque no es una historia donde algo te persigue, es en realidad estos ruidos que bueno, dan miedo, que en este caso Sara no iba a voltear, porque imagínense qué tal si veía a la tía. Es que es muy impactante. Imagínense que Sara hubiera volteado y veía ahí a la tía abriendo la caja de galletas. Pero bueno, les agradezco a todos los que han visto este video, espero que les guste, quizá es el primer video y por ahí hay algunos temas con el audio, espero mejorarlo. Mándenme sus historias a Instagram. En un principio dije que eran historias que tuvieran que ver con el tarot, pero en realidad me gustaría conocer todas las historias sobrenaturales que tengas para contar en este nuevo espacio llamado Cartas de Terror. Sígueme, comparte, comenta para que este canal pueda crecer más.